En los últimos meses se ha generado un interés muy importante en las letras del Tesoro. Hemos llegado a ver hasta gente, ciudadanos, haciendo cola para comprar estas letras y para rentabilizar su dinero, sus ahorros. Pero, ¿qué son las letras del Tesoro? ¿Qué diferencia tienen con los bonos o con las obligaciones? ¿Qué riesgos tienen? Porque se habla de renta fija como fija, pero realmente puede conllevar riesgos y de hecho este año podemos incluso ejemplificarlo con el ejemplo de la quiebra bancaria que hemos visto en Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos, esa banca regional estadounidense, y también cómo calculamos cuando queremos invertir en letras la rentabilidad que vamos a obtener, cómo funciona, cómo se hace. Vamos a verlo en detalle todo en este vídeo junto a Bison Trade para todos los seguidores de Bison Trade de Miralta Bank y también para todos los clientes. Así que vamos a ir con ello. Os recomiendo siempre, como siempre, decimos leer el aviso legal, leer el disclaimer. Y arrancamos con las letras del Tesoro. ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? ¿Y cómo rentabilizamos con letras del Tesoro? ¿Y por qué, sobre todo, ahora están teniendo tanto interés y tanta aceptación o tantas ganas de la gente por invertir en este tipo de producto? Bueno, pues vemos lo primero y arrancamos con los tres tipos de interés. Arrancamos mirando hacia el Banco Central Europeo, hacia la zona euro, y los tres tipos de interés que tiene este Banco Central. Estamos viendo que los tres tipos de interés han ido incrementando en los últimos meses. Estamos viendo cómo desde el 2014, por ejemplo, la tasa de depósito estaba incluso en negativo y ahora estamos viendo desde a partir de 2022 un incremento en los tipos de interés. Esto no es nada nuevo, lo habréis leído en las noticias, como el Banco Central Europeo ha ido incrementando, de hecho va más atrasada que la Fed, en este caso el BCE, y ha ido incrementando poco a poco los tipos de interés a medida que debe luchar contra una inflación todavía galopante. Todo esto, pues lo que hace es que cambien las cosas, ¿no? Fijaros, aquí tengo esa tasa de depósito donde vemos cómo ha cambiado el precio del dinero y del tiempo, en el tiempo sobre todo. Y es que ya tiene un precio, porque fijaros que venimos de unas décadas donde veíamos que pues, los intereses estaban prácticamente en nulos o incluso en territorio negativo. Y ahora, pues esto ha cambiado muy drásticamente y estamos viendo unos intereses que han incrementado a niveles que por lo menos en el BCE no se habían visto en décadas y desde la creación del propio BCE. Así que tenemos que ver, tenemos que mirar cómo cambia esto. Y esto cambia, pues por supuesto, cómo se comportan muchos activos, cómo lo van a hacer de aquí en adelante y sobre todo cómo rentabiliza ahora el tener dinero. Antes tener dinero y prestarlo pues no generaba un gran interés. De hecho, por eso la gente se tenía que volcar en activos de riesgo para intentar sacar una rentabilidad mayor. Pero ahora que el precio del dinero en el tiempo ya tiene un valor, ya se genera un interés, pues entonces las cosas están cambiando y de ahí que algunos activos, como por ejemplo las letras del Tesoro, se vuelvan interesantes. De hecho, la mayoría de los bancos centrales han generado este movimiento. La Reserva Federal también ha subido los tipos de interés. Vemos ahí el 5,12% en este momento, 5,5% más o menos intenta mantenerlos, es la política ahora de los Fed Fund Rates. Y vemos que ha ido con también más adelanto a lo que es el BCE y que está pues, los intereses en niveles que no se veían desde antes de la gran crisis financiera. Así que todo esto, pues obviamente está cambiando las cosas. Empezamos a ver un gran movimiento de liquidez que se está yendo hacia los fondos monetarios que de hecho invierten en estas mismas letras del Tesoro para obtener un rendimiento y también lo hacen a través de lo que se denomina los reverse repos, acceden a los bancos centrales para obtener al depositar su dinero un interés también. Todo esto pues hace que los fondos monetarios por depositar tu dinero ahí ya estén generando un interés interesante. Y, por ejemplo, antes pues no se podía sacar dinero teniendo tu dinero en cuentas de depósito, en cuentas de ahorro o incluso en fondos monetarios. Ahora eso ha cambiado y ahora con estos tipos de interés en estos niveles sí que se puede generar un retorno y sí que por tener dinero, por tener ahorros, se puede ganar un interés. Y eso es lo que vamos a ver. En este caso, enfocándonos, por supuesto, en las letras del Tesoro, como decíamos. ¿Cómo funcionan las letras del Tesoro? ¿Cómo funciona en general la renta fija gubernamental? Porque hay renta fija, recuerden, desde corporativa, las propias empresas pueden sacar renta fija, pueden sacar deuda y vender bonos y los propios gobiernos también. Al final, un gobierno, ¿quién necesita dinero? ¿Quién necesita financiación? Las empresas, pero también los gobiernos. Sobre todo los gobiernos porque prácticamente todos se basan en el déficit, todos están en déficit prácticamente y gastan más de lo que ingresan a través de los impuestos. Entonces, pues tienen a veces que emitir deuda para poder continuar con sus gastos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el gobierno? Pues el gobierno emite esa deuda
y los ciudadanos o las empresas o incluso los grandes fondos pueden comprar esta deuda y a cambio, pues cuando llega a vencimiento es cuando finaliza ese contrato entre las dos partes, ese bono o esa obligación o esa letra, cuando llega, ahora vamos a ver la distinción entre las tres, cuando llega a vencimiento, pues el gobierno devuelve el principal al inversor, devuelve al que ha invertido en la deuda del gobierno, le devuelve el principal y se salda la deuda, por así decirlo. Entonces, ¿qué gana el inversor en todo esto? Pues puede ganar diversas cosas. Lo primero, cuando se emite, por ejemplo, bonos a 5 años, por ejemplo, se pueden emitir, por ejemplo, imaginémonos para dejar las cosas sencillas, que el valor nominal de cada bono es 1.000 y vamos a recibir, y hemos pagado de precio también 1.000 euros. Hemos pagado lo mismo que lo que vamos a recibir a fecha de vencimiento, por lo tanto estamos comprando en par, se denomina. Bueno, pues ¿cómo podemos ganar dinero? Porque si resulta que estamos prestando 1.000 y vamos a recibir 1.000 en 5 años, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues ahí donde ganamos dinero es con los cupones. El bono suele pagar un cupón y el cupón pues puede ser un porcentaje que se paga en forma de interés anual. Entonces, durante esos 5 años se puede pagar semianual, se puede pagar de diversas formas, pero durante esos años vamos a recibir un interés por haber prestado el dinero y luego al finalizar el vencimiento vamos a recuperar el principal. Bien, aquí hay una distinción importante y es con las letras del tesoro. Las letras del tesoro, a diferencia de los bonos o las obligaciones que pueden llevar un cupón, las letras del tesoro se denominan abono cupón cero. De hecho, aquí es donde lo dice el propio Tesoro español. Dice, las letras del tesoro tienen estas características por cuanto no pagan cupones antes de su amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la rentabilidad del inversor, como dicen aquí, consiste exclusivamente en la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de reembolso del mismo. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno, vamos a imaginar, emite letras para financiarse y las emite en subasta. Dice, voy a sacar tanta deuda, entonces se puede acceder a la subasta. Y las subastas son como todas las subastas, la gente puja. Y entonces, en función de las pujas, ya hay, pues si queréis podemos hacer otro vídeo de cómo funcionan las subastas, pero en función de las pujas, pues te asignan o no te asignan, ¿no? Hay estrategias dentro de esta subasta. Pero vamos a imaginar que te asignan a un precio de 96 euros la letra, ¿vale? Y la letra tiene un vencimiento de un año. En un año vas a recibir el valor nominal, que es 100 por la letra. Entonces, tú estarás generando 4 euros de rentabilidad por cada letra comprada. Básicamente este sería un poco, llevándolo a lo sencillo, al campo más sencillo posible, lo que ganarías con una letra, ¿no? Compras a 96 en subasta, te van a devolver 100 a un año, pero no pagan cupón, por lo tanto tu diferencial se gana entre el precio que has comprado y el precio que has vendido, ¿no? Que es 4 euros. Pues genial. Y ahora esto pues podemos calcular los intereses. Lo primero, ¿cuál es la diferencia entre básicamente las letras, las obligaciones o los bonos? Bueno, pues las letras se consideran hasta 12 meses, ¿vale? Serían a corto plazo y estas son las que suelen ser a cupón cero. Sueles ganar las letras, suelen comprarse a descuento, se denomina, y recibes el valor nominal y no suelen llevar cupón, ¿vale? Luego los bonos sí que suelen llevar cupón y a partir de pues un año, bonos hasta 5 años y luego ya a partir de 5 años en adelante, básicamente se llamaría obligaciones, ¿vale? Y en Estados Unidos lo mismo, notes, bills y treasuries, notes, treasury bills y treasury bonds, ¿vale? Y básicamente pues así sería. Y aquí tenemos la rentabilidad que pagan ahora mismo, fijaros ahora que empieza a ser rentabilidades atractivas. Alguno dirá, bueno, la rentabilidad todavía no supera la inflación, por lo tanto no es tan atractiva. Sí, pero bueno, luego tienes, por ejemplo, letras en Estados Unidos que ya están pagando un 5%. 5%, 4 y pico por ciento, y eso ya está por encima de la inflación actual, del CPI actual. También cuando hablamos de inflación y vamos a comprar, por ejemplo, una obligación a 10 años, y esta es la rentabilidad que vamos a obtener anualizada, porque aquí las rentabilidades están anualizadas, esto es importante para poder compararse. Por lo tanto, no por estar en los 3 meses yo voy a obtener un 3,5, no, esto es anualizado, ¿vale? Así que va a ser menor mi rentabilidad porque esto sería la rentabilidad anualizada. La diferencia con los bonos, en este caso estadounidenses, que pagarían, por ejemplo, un 5%, si decimos que el CPI está en el 3 y algo por ciento, pues ganaríamos rentabilidad real, ¿no? Pero realmente cuando compramos obligaciones a tan largo plazo no podemos comparar con la inflación actual. Tenemos que comparar con las expectativas de inflación y aquí ya, por ejemplo, entra un poco en juego el vídeo que hicimos sobre el oro, ¿no? Cómo funcionan los tipos de interés reales, cómo se calcula la expectativa de inflación, así que os invito a verlo también, lo dejamos por aquí
en la descripción. Pero bueno, por centrarme en lo básico, de nuevo, en Estados Unidos podemos comprar, por ejemplo, letras al 5, la inflación está en el 3, bueno, más o menos, a menos que la inflación subiese otra vez, más o menos podríamos intentar encontrar un 2 de rentabilidad real a lo mejor, ¿no? Claro está que en Estados Unidos el problema que hay gente que dice, ¿por qué no me lanzo a las letras del Tesoro estadounidenses que están a un 5% en vez de comprar en España en euros, que están al 3,5 o 3,6 más o menos? Pues porque el problema que hay es la divisa. Tienes riesgo divisa. Si tú compras en dólares una letra del Tesoro estadounidense, puedes generar ese 5%, pero si el dólar te baja, puedes incluso perder dinero. Entonces, tienes un riesgo divisa que o lo cubres, y sería un jaleo, o ya no merecería la pena para este tipo de productos, entiendo yo, o crees que el dólar va a subir y a la vez vas a obtener esa rentabilidad en las letras, pues entonces ahí sería un combo muy ganador, pero tienes ese riesgo, ¿no? Mientras que si estás en euros, si tú vives en España, tú ganas en euros y compras letras en euros, tú ya sabes que vas a obtener esa rentabilidad a vencimiento, siempre y cuando lo mantengas a vencimiento. Y esto es importantísimo porque el problema de las letras del Tesoro y el problema de los bonos y el problema de renta fija es que no es tan fija si quieres venderla a mercado. Recordemos que intereses y precios son inversos. Cuando el interés en mercado sube, el precio baja y viceversa. Cuando el interés baja, el precio sube. Entonces, ¿qué podría pasar si yo compro una letra a un año y de repente los intereses a un año empiezan a subir? Mi letra en mercado va a valer menos, porque ya no la podría vender a 96 que he pagado en subasta. Seguramente valdría menos porque la gente puede ahora comprar nuevas letras que paguen un interés mayor. Entonces tu letra se devalúa en mercado, pierde valor. Pero si lo mantienes a vencimiento, siempre vas a ganar esos 4 euros. Y esto es lo importante. Tú a mercado sí que vas a tener esa fluctuación diaria, pero tú si mantienes a vencimiento, tú ya sabes lo que vas a ganar. Vas a ganar te van a devolver esos 100 euros y obviamente vas a ganar esos 4 euros por cada letra. El problema es que a veces gente que compra grandes cantidades o a un vencimiento muy largo, a veces tiene que vender a mercado y tiene que malvender. Y eso, por ejemplo, pasó con Silicon Valley Bank, Signature Bank, que tenían, por ejemplo, bonos del Tesoro estadounidenses comprados a unos tipos muy bajos, que los tenían denominados en una categoría que se llama HTM, Held to Maturity, donde lo mantienes hasta vencimiento, entonces no hay ningún problema, porque tú lo vas a mantener a vencimiento. El problema está en que necesitaban financiación, necesitaban liquidez y tuvieron que vender esas letras, esos bonos, disculpad, a mercado. Y claro, como los tipos de interés habían subido una barbaridad, pues esos bonos ya no valían nada en mercado. Y ahí es donde se refleja la pérdida. Entonces, siempre y cuando mantengamos a vencimiento, esos 4 euros los vamos a generar. ¿Que queremos vender a mercado? Puede ser que vendamos más alto, puede ser que de repente los intereses bajen y entonces el precio de nuestra letra vale más, porque lo hemos comprado a 96 y ahora a lo mejor nos dan 97, 98, entonces podríamos vender si queremos antes de vencimiento. Si mantenemos a vencimiento, pues recuperamos el valor nominal que habíamos calculado. Entonces, ¿cómo calcular el interés de la letra? Vale, vamos a imaginar, al final no deja de ser un cálculo entre valor presente y valor futuro. Recordemos que las letras nos han dicho que es a cupón cero, por lo tanto no hay cupón, por lo tanto el dinero lo hacemos comprando a descuento, comprando un valor por debajo del nominal, del que nos van a devolver. Entonces, vamos a decir que tenemos una letra que básicamente vence el 9 de agosto de 2024, ¿vale? Dentro de prácticamente un año, aunque es un poco menos de un año, porque estamos ya a septiembre de 2023, ¿vale? Así que menos de un año vence esta letra y esta letra la podemos comprar a 96,68 y por supuesto el valor nominal es 100, ¿vale? Como siempre. Entonces vamos a comprar cada letra a 96,68. La inversión mínima suele ser 1.000 euros, ¿vale? 1.000 nominal. Entonces vamos a decir que pagamos 966,8, ¿vale? Pero bueno, lo voy a hacer por individual. Pagamos 96,68 por cada letra y el valor futuro que nos van a dar de cada letra es de 100 euros. ¿Eso cuándo? El 9 de agosto de 2024. ¿Cómo calculamos el interés? Bueno, pues primero calculamos la diferencia que vamos a ganar. Entonces hacemos la diferencia entre los 100 y los 96,68, eso es lo que nos van a pagar de diferencia, y lo dividimos entre los 96,68 para calcular cuál es la rentabilidad. Lo multiplicamos por 100 y obtenemos que, pues si pagamos 96,68 y recibimos 100 euros, eso es una rentabilidad del 3,43%. Ahora bien, ahora hay que meter el tiempo por delante, porque claro, esta rentabilidad sería siempre y cuando sea a un año vista, perfecto, pero claro, resulta que el 9 de agosto de 2024 no es justo un año. Quedan menos días, de hecho quedan exactamente 342 días para el 9 de agosto de 2024. Entonces tenemos que anualizar el interés para ver cuál sería el interés anualizado, para ver cuál sería el interés que podemos comparar con otros
Se suele anualizar el interés para poder compararlo con otras letras con otro vencimiento. Por ejemplo, si yo compro una letra a vencimiento de 3 meses, obviamente no es una rentabilidad anual del 3,43, será mucho menor, ¿no? Entonces, para poder compararlo con otros vencimientos. Anualizamos el interés y, pues, 3,43% lo multiplicamos por 360 días, lo dividimos por 342 días que quedan hasta vencimiento y obtendríamos un interés anualizado de 3,61%. Así que este sería nuestro interés anualizado por comprar una letra del Tesoro que vence el 9 de agosto de 2024. Pagamos 96,68 euros por cada letra. Si vamos al paquete serían 966,8 euros y vamos a revolver 1.000 euros a vencimiento. Entonces vamos a ganar ese 3,61% anualizado de interés. Riesgos de la inversión en renta fija. Enseguida vamos a poner un ejemplo con la plataforma de Bison Trade y vamos a ver un ejemplo concreto de cómo acceder a las letras, cómo buscarlas y ya incluso cómo poder hacer todo paso a paso, ¿no? Los riesgos de inversión. Hay que destacar siempre los riesgos de inversión en renta fija, ¿no? Lo primero, el riesgo de duración. El riesgo de duración es la sensibilidad entre los tipos de interés. Ya hemos dicho que cuando estás en mercado, pues si de repente los tipos de interés, por ejemplo, a un año son del 3%, yo he comprado una letra y de repente el tipo de interés a un año se pone en el 5%, porque imagínate el BCE empieza a subir tipos de interés a lo loco y súper rápido, pues entonces en mercado secundario mi bono va a perder valor, porque ahora hay bonos que otorgan un interés mayor. Entonces va a perder valor mi bono. Pero si lo mantengo a vencimiento, yo voy a ganar ya lo que había calculado. Lo que pasa que podría haber ganado más, obviamente, ahora que los tipos de interés han subido. Y también pierdo en caso de que tenga que vender en mercado. Pero si mantengo a vencimiento, no hay problema. Por supuesto, el riesgo de duración ya se da a entender que cuanto más vencimiento haya, normalmente, y esto es una regla un poco básica, pero a mayor vencimiento, normalmente mayor el riesgo de duración. Porque ahí es cuando normalmente hay más sensibilidad en los tramos largos, en los bonos a más largo plazo, de cambios en los tipos de interés. Entonces eso sí que se tiene un cambio muy drástico en el precio por cada movimiento en los tipos de interés, es lo que se denomina la duración de Maclay, que podríamos hacer otro vídeo si queréis sobre este tema. Luego el riesgo de crédito. Existe riesgo de que el emisor no pueda cumplir con sus pagos y devolver el capital al vencimiento, ¿vale? Esto sobre todo cuando el crédito, por eso están las agencias de calificación que te dan un rating de crédito, por eso se monta mucho pollo cuando, por ejemplo, en Estados Unidos le rebajaron el rating de crédito, le rebajaron la calificación crediticia, pero básicamente un gobierno como España, un gobierno como Alemania, un gobierno como Estados Unidos, en principio es lo más seguro que hay en cuanto a riesgo de crédito. Por supuesto, si luego te vas a empresas pues, que también son bonos gubernamentales, bonos corporativos, que son empresas más dudosas, pues el riesgo de crédito va a ser, por supuesto, más alto. Y puedes tener un riesgo de impago, de que no te puedan devolver el dinero, ¿no? Riesgo de reinversión también, esto sería si los intereses de los bonos que posees vencen, esto sería si tuviésemos un bono, por ejemplo, con intereses, con cupón, y las tasas de interés son más bajas en ese momento y no puedes reinvertir tu dinero a esa tasa tan atractiva, ¿no? Luego el riesgo de liquidez. Algunos bonos y valores de renta fija, si los quieres negociar en mercado secundario, pues a veces es difícil encontrar liquidez en el mercado, ¿no? Por ejemplo, si es un bono de una corporación que no conoce nadie y que hay muy poco volumen, pues entonces es difícil a lo mejor que puedas venderlos en mercado, y si de repente tienes que venderlos y no puedes aguantar a vencimiento, pues entonces incurrirías en una pérdida importante, sobre todo para ajustar a la liquidez del mercado, ¿no? O sea, si no encuentras liquidez, hay mucho diferencial entre el bid y el ask, entre la oferta y la demanda, pues entonces tendrás que ajustar al precio para que entre tu venta. Luego, riesgo de inflación, por supuesto, si la tasa de inflación es alta, la renta fija puede no proporcionar, lo hemos visto antes, un retorno real positivo. Por supuesto, existen bonos ligados a la inflación. Os invito a ver ese vídeo del oro, donde también hablábamos de ellos, de los tips. Y luego el riesgo de tipo de cambio. Esto es lo que hemos dicho, ¿no? El problema de invertir en dólares y que parezca más atractivo porque te dan una rentabilidad mayor es que ahí tienes riesgo divisa. Y si el dólar baja, pues puedes mermar toda tu rentabilidad, ¿no? Si el dólar sube, pues te beneficiaría. Pero claro, aquí, pues si quieres en euros, ahí es donde no tendrías ningún tipo de riesgo divisa, siempre y cuando tu divisa sea el euro, ¿no? Y luego riesgo de emisor específico, que sería un poco pues lo mismo si se depende solo de un emisor, o si es el emisor, pues es dudoso, ¿no? Vamos, por tanto, a ver un ejemplo específico en la plataforma de Bison Trade. Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos por la plataforma de Bison Trade, mira Altabank, y como veis aquí nos va a salir exactamente todos los activos, así que tenemos que filtrar. Nos vamos a evaluador y en la lista veréis que nos aparecerá un apartado que pone
lista de filtros. Esa lista de filtros podemos clicar y entonces podemos seleccionar pues el tipo de activo. En este caso pues nos vamos a ir a lo que serían los bonos, ahí donde vamos a encontrar también todo lo que son letras y bonos y todo lo que es deuda, ¿no? Podemos también seleccionar divisas. Entonces, si nosotros queremos ir a algo europeo, pues directamente voy a seleccionar, por ejemplo, euro. Si quisiésemos estadounidense, pues seleccionaríamos dólar. Y países, pues voy a seleccionar España para directamente ir a lo que serían las letras españolas. Vamos a seleccionar España y aquí lo primero que nos va a salir poniendo solo España y euros es todos los bonos españoles, ya sean gubernamentales o corporativos. Los que pone Kingdom of Spain son los que son gubernamentales. Vamos a hacer esto más grande para que se vea bien. Y como veis, los que pone un 0% son las letras, en este caso pone T-bill de letra o bill, que significa, pues eso, letra del tesoro al 0% de cupón, como hemos dicho, porque se compra a descuento. Veis que el precio que está cotizando en estos momentos, pues pone ahí 96, algo. En estos tres botones tenéis la parte de administrar columnas. Para los que no os salga la fecha de emisión o la fecha de vencimiento, os recomiendo que lo añadáis a las columnas seleccionadas, que seleccionéis las columnas en columnas disponibles y las añadáis tanto vencimiento como fecha de emisión para que se vea bien. Así que aquí tenemos esas fechas de emisión y de vencimiento, podemos incluso ordenarlo por esas fechas, porque así nos aparecerán las que antes vencen, que suelen ser las letras, las que son más a corto plazo. En este caso vemos una que se emitió el 11 de agosto y que vence el año que viene, el 9 de agosto de 2024. No ha pasado exactamente un año, pero es casi un año de duración, es un poco menos ahora porque ya estamos en septiembre. Si le damos a más información, podemos ver aquí que cotiza a 96,64, que vamos a recibir 100 por cada letra, al día 9 de agosto de 2024, que es cupón cero y que por lo tanto el rendimiento pues lo obtenemos por la compra más barata de lo que vamos a recibir luego. El rendimiento no sale ahí, pero os invitaría a calcularlo vosotros o incluso llamar para que os lo actualicen y os dirán en tiempo real el rendimiento exacto. Si miramos la comisión que cobra Vision Trade es de 0,1%, con una comisión mínima de 3 euros y una comisión máxima de 300. Y luego en instrumento nos aparece el volumen mínimo de la operación, que también es importante, en este caso 1.000 euros que tenemos que invertir mínimos. Así que si quisiésemos invertir, por ejemplo, en esta letra, le daríamos a operar y en operar nos aparecería pues el precio, el bid y el ask, la oferta y la demanda, nos calcula un rendimiento medio, pero que yo os invito a calcularlo vosotros y preguntar, si no, llamar telefónicamente a Vision Trade para que os actualicen el rendimiento al precio que vais a comprar. Y ya finalmente simplemente tendríamos que seleccionar el tipo de orden a mercado o límite y por supuesto el valor nominal, en este caso 1.000 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre las letras del tesoro. Espero que este vídeo te haya ilustrado un poco cómo funciona todo el tema de las letras del tesoro y también tener en consideración todos los riesgos que también puede tener la renta fija. Por supuesto, letras del tesoro gubernamentales es un riesgo prácticamente mínimo si aguantamos hasta vencimiento. Lo único que, pues si tenemos que vender a mercado, pues podemos tener algún tipo de fluctuación en el precio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier comentario podéis ponerlo y estaré encantado de resolver cualquier duda. Un saludo.